En las redes sociales siempre nos vamos a estar encontrando con cualquier cantidad de sugerencias que son súper absurdas o que no tienen ningún tipo de valor en cuanto a que estén probadas o que hayan demostrado algún tipo de utilidad. De estas recomendaciones vamos a encontrar desde cosas que van desde el uso de máscaras faciales hechas a partir de la orina de la persona, blanqueamientos anales y una serie de recomendaciones acerca de la ingesta de complementos y suplementos vitamínicos que, aunque puedan tener algún tipo de beneficio, lo hacen en función de situaciones muy particulares o muy eventuales que tenga la persona. De hecho, lo que vamos a estar hablando hoy en este encuentro va a ser sobre alimentación y nutrición. Pero vamos a diferenciar lo que es alimentación de nutrición, haciendo la salvedad de que estos dos términos en muchos diccionarios de carácter técnico los consideran como intercambiables. La nutrición forma parte de la alimentación. En la nutrición vamos a tener que es el proceso mediante el cual el cuerpo adquiere o absorbe aquellos elementos que son necesarios para la creación de nuevos tejidos, cicatrización o para su mantenimiento energético. Mientras que la alimentación tiene un espectro mucho más amplio, puesto que no solamente suministra estos elementos de carácter nutritivo, sino que ello se relaciona con aspectos sociales, antropológicos, biológicos, que van a interferir o van a favorecer este proceso de nutrición. Y que la nutrición forma parte de la alimentación. La alimentación viene a ser un término mucho más amplio, que refería no solamente a la ingesta de alimentos, sino a todo un contexto de carácter social, histórico, personal y biológico que tiene que ver con la ingesta de estos alimentos. Ahora, cuando hablamos de alimentación o nutrición, pues toca diferenciarlos un poquito mejor. Pudiéramos entender que la nutrición se va a encargar del estudio de la composición de los alimentos, qué nos aporta en términos de calorías, qué nos aporta en términos de proteínas, grasas, minerales, oligoelementos, vitaminas, las cantidades que son necesarias para que el cuerpo mantenga su equilibrio o recupere la salud o mantenga la salud. Y por supuesto, la forma de administrar o por dónde van a ingresar todos estos nutrientes al cuerpo humano. La alimentación es mucho más amplia que eso. La alimentación tiene que ver con los gustos propios o particulares que tenga un individuo, con su propia condición biológica que tenga que ver con esa nutrición, con las tradiciones que tiene, la cultura, antropología, incluso hasta con aspectos económicos en cuanto a la disponibilidad que tenga de comprar alimentos. Estas diferencias son importantes porque no es lo mismo nutrirse que alimentarse. Y ahí es donde cae un error que uno va a encontrar en todas estas redes, que todos lo están tratando en función de la nutrición y no de la alimentación. Una alimentación sana tiene que ver con los gustos del individuo, con lo que puede comprar, con lo que puede adquirir, con lo que se puede alimentar. Y no necesariamente porque requiera de complemento nutricional para poder cumplir los requerimientos que su cuerpo tenga para un determinado momento. En el momento en el que estas dos cosas entran en conflicto, es decir, usted necesita tomarse una vitamina tal que no le gusta, o que no la pueda comprar, o que no la pueda adquirir, o que no la consiga, o que no sea de disponibilidad en la zona geográfica donde usted se consiga, van a haber conflictos que van a llevar a que se falle o en la nutrición o en la alimentación. Y es un error que comúnmente uno ve cuando, por ejemplo, a un paciente se le hace un régimen dietético que no puede cumplir por X o Y circunstancias. Entonces, esto es importante porque si la alimentación es balanceada y es completa, debería ser suficiente para poder suministrarle al cuerpo todos los requerimientos nutricionales que él debería tener. Y de hecho, varios estudios han demostrado que, por ejemplo, en cuanto a la administración de vitaminas, el beneficio que se obtiene de ellas, por ejemplo, para la reducción de riesgo cardiovascular o para la prevención de mortalidad por algunas enfermedades, es totalmente nulo cuando el cuerpo no tiene ninguna deficiencia de esas vitaminas. Por supuesto, hay algunos casos muy particulares que uno pudiera generalizar, como son la administración de vitaminas durante el periodo de embarazo o de lactancia, pero ya son situaciones muy particulares. Para un adulto normal, su alimentación debería suministrarle todos aquellos requerimientos que tiene, tanto energéticos como de composición de proteínas, carbohidratos, grasas o de vitaminas que fueran necesarios para poder mantener su cuerpo y su salud. Entonces, esto es un aspecto importante que hay que considerar cuando se ven todas estas recomendaciones que en TikTok o en Instagram se dan acerca de la nutrición del individuo o acerca de qué alimentos comer. Entonces, el llamado es a tener un poquito de visión crítica ante todas estas recomendaciones que en algún momento pueden llegar a ser muy absurdas o incluso totalmente desubicadas en cuanto a su aplicación. Entonces, hay que revisar la fuente, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, ¿hay algún interés en particular? Si la persona que te da esas recomendaciones lo que está buscando es vender un producto, pues usted puede estar muy bien encaminado en pensar
de que lo que le están haciendo es una propaganda de ese producto. Segundo, eso que se está recomendando, eso que se está diciendo, ¿tiene algún tipo de respaldo científico, probado, que haya demostrado su beneficio? Para saber esto, pues se pueden consultar desde páginas de algunas revistas especializadas o se pueden visitar las páginas de las asociaciones médicas que tienen que ver con eso, páginas de asociaciones de nutrición en donde te pueden dar o conseguir información acerca de la validez de las recomendaciones nutricionales que se puedan conseguir. Y lo otro es contrastar esa información con otros aspectos que se puedan conseguir. Todo el mundo dice lo mismo, las mismas publicaciones que se consultaron en lo anterior coinciden en lo mismo, para poder tener al menos algo de pensamiento crítico acerca de todas estas recomendaciones que se puedan dar, sean de quien sea. El hecho de que yo me presente como médico y dé alguna recomendación no quiere decir que esa recomendación sea totalmente válida. El sesgo de autoridad está presente en muchas cosas que uno escucha, que simplemente por el hecho de que quien lo dice da validez o certeza a aquella recomendación que se está haciendo. La recomendación al final sería la siguiente: coma sano, coma balanceado, mantenga un buen estado de ánimo, haga ejercicio, si tiene alguna condición médica, siga las recomendaciones de su médico, tome los medicamentos que le están suministrando, que le están indicando, y con todo esto pues debería mantener una buena salud. La alimentación es súper importante, pero es importante que esta esté en consonancia con el contexto que tiene el individuo. Ponerse a tomar leche de nueces o leche de macadamia o de alguna cosa de eso que en su lugar, en su sitio donde usted vive, no se consigue o que son muy costosas a pesar de lo beneficiosas que eventualmente pudieran ser, no tiene ningún sentido si no aplica para usted o para su condición. Entonces siempre hay que tener un aspecto o una visión crítica en todas estas recomendaciones, puesto que hay mucha basura, hay mucho misticismo y mucha mentira en lo que uno escucha o se encuentra en las redes sociales. Hay que estar con el ojo pelado con eso y pilas para no caer en esas mentiras o incluso llegarse a perjudicar siguiendo recomendaciones de salud que no tienen ningún tipo de fundamento probado en cuanto a su beneficio.